va a hablar acerca del artículo 13 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, acceso a la justicia. Lo que vamos a hablar es del acceso a la justicia en las personas con discapacidad. Por lo pronto hacer un diagnóstico de cuáles son los obstáculos o las barreras que encuentran las personas en situación de vulnerabilidad, en particular las personas con discapacidad, para visibilizar esas barreras que en muchos casos no están a simple vista y buscar formas de abrirlas, de vencerlas. El Estado es el responsable, digamos, de revertir esta situación, y considerando que el sistema judicial es el encargado de revertir el incumplimiento de normas, que por ejemplo en la Argentina es muy alto, hay una especial responsabilidad del Poder Judicial que incluye al Ministerio Público. Ahora vamos a identificar algunas de las barreras que identificamos. Obviamente hay muchas más y las divisiones pueden ser múltiples. También es importante ver que muchas de estas barreras son comunes a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Pero en estas con las que comenzamos, que son las primigenias, son particularmente relevantes para las personas con discapacidad. Las barreras de conocimiento consisten en no conocer el derecho, ni la forma de asesorarse, y tampoco conocer las acciones para resguardar esos derechos, ni las formas de iniciarla, ¿no? Después tenemos las barreras económicas, que, bueno, Rey siempre pone mucho énfasis en la situación digamos, en el círculo vicioso generado entre pobreza y discapacidad. En este caso es lo que desalienta a muchas personas a acceder a la justicia, particularmente en un colectivo que tiene tantas dificultades en el acceso al trabajo y al transporte, ¿no? Después tenemos unas barreras que se podrían denominar de pronóstico desfavorable. Es decir, hay una cuestión previsible por parte de muchas personas de que no va a haber igualdad de armas. La igualdad de armas, haciendo una comparación con un combate, digamos, sería que los dos contrincantes tienen que estar en igualdad de posición. Por último, se pueden identificar las barreras simbólicas, que de hecho las reglas de la SIGA las detallan particularmente, y esto es, digamos, el trato de la distancia que se imparte en muchos tribunales hacia las personas que acuden, digamos. Las barreras, digamos, que se ven en el lenguaje, desde tecnicismos, latinismos, arcaísmos. Es difícil, digamos, sentirse cómodo, sentirse en una posición de igualdad cuando ese entorno es tan hostil, ¿no? Es importante considerar, tener una óptica de un acceso que se torne efectivo, o sea, que no sea simplemente una declaración, y realizado, digamos, en un contexto de igualación de oportunidades. Finalmente se enumeran unos principios guía, digamos, que son los habituales de concentración y mediación, informalidad en este sentido de favorecer, digamos, las peticiones de la parte que está en situación de vulnerabilidad y que por una cuestión formal no sea rechazado. Y bueno, la amplia legitimación procesal, sobre todo para los procesos colectivos, la simplificación en el caso del lenguaje sencillo. Por último, que es también un tema bastante actual e interesante, es cuando el Estado termina únicamente respetando ciertas sentencias, y como toda política pública, ¿no? Entonces el Poder Judicial o el Ministerio Público se termina convirtiendo en un eslabón administrativo, y no hay ningún otro tipo de medida de política pública por fuera de este cumplimiento de sentencias. Y digamos, tanto esto como la cuestión de la ejecución son, digamos, cuestiones complejas que requieren obviamente mucho análisis, y que es importante o interesante profundizar.